Antes que nada, felicidades a nuestro psicólogo de cabecera, Antonio Miranda. Ayer fue el Día del Psicólogo, felicidades. Gracias, licenciado. Y bueno, pues precisamente a propósito de esa efeméride, hoy vamos a hablar sobre el papel de la psicología en la actualidad y las terapias alternativas, o lo que se le ha dado en llamar los guachicoleros de la psicología. Antonio, buenos días. ¿Qué tal, licenciado? Buenos días, amable auditorio, buenos días. Sí, el papel de la psicología me parece que en estos momentos, los cuales vivimos en México y en el mundo, se ha vuelto un papel muy importante, debido a que el tema de salud mental últimamente ha tenido muchísimo impacto, ahora que se han analizado las cuestiones de productividad en la empresa, del estrés, de las consecuencias en la salud pública, del enorme gasto que existe o que deriva de las personas que faltan al trabajo y que no rinden en su trabajo adecuadamente. Además, y más importante aún, los sistemas familiares que luego se están colapsando en muchos sentidos por el cambio generacional y muchísimas de las demandas actuales, ¿no? A mí, ayer asistimos a una plática y me decían que si la psicología estaba vigente. Me parece que es una de las profesiones que en este momento, y no porque yo sea psicólogo, tiene muchísimo trabajo, y no solo el trabajo en la cuestión de la consulta privada y en el 1 a 1, sino en la cuestión social, en la cuestión de prevención, en la cuestión de atención a las situaciones de riesgo, suicidios, a los embarazos adolescentes, a la gran cantidad de soledad, depresión que vivimos, y en cuestiones laborales a este estrés que lo hemos hablado en algunos otros momentos, de que no rinde uno lo mismo, que hay muchas enfermedades relacionadas, incluso fisiológicas, físicas, derivadas del estrés. Comparado esto, aunado a la enorme cantidad de terapias alternativas, algunas muy válidas, algunas otras pues como guachicoles, ¿verdad? Que decíamos ahorita, que atienden y quieren atender a esta necesidad, a esta emergencia en cuestión de salud mental, pero que las no, digamos, éticas y no fundamentadas terminan por dañar más a estas personas que están esperanzadas, lastimadas, deprimidas y sin la capacidad consciente de salir adelante, y se vuelve como terapias que tienen que ver con, o muy parecidas a la adicción, al alcoholismo, a la drogadicción, a las cargas altísimas de trabajo. Se puede ir a estas terapias con la intención, hay una gran cantidad de grupos que yo he visto que le llaman de atención a adolescentes, y en lugar de llevar adelante un proyecto serio y acompañando a los adolescentes, es gente que no se sabe acompañar ni a sí misma, y daña más esto a los adolescentes, que de por sí ya necesitan una ayuda y una guía más seria. De ahí me parece que el papel de la psicología en este momento, sobre todo pues las nuevas generaciones de psicólogos que vienen emergiendo, 22 universidades en la región. Entonces estamos hablando de, no sé, al año unos 1,500, 1,800 psicólogos que están, deberían de estar listos para atender esta problemática social, y no solo pensar en el consultorio privado y en el 1 a 1, ¿no? Que sí es bueno, es importante, pero no me parece tan trascendente como atender a más gente que lo necesita, ¿no? Y bueno, esas, si se pudieran llamar terapias alternativas, de los que ofrecen milagros, tipo Niño Fidencio o tipo el Indio Huachicol, o los que tienen algunas fórmulas de hierbas para que atraigas al ser amado, sí, o para que de la noche a la mañana te conviertas en millonario, para acabar con la depresión y el estrés, que a todas luces pues son charlatanes, ¿verdad? Y que más que beneficiar, dañan a la persona. Sí, todas estas líneas que usted acaba de nombrar dañan y utilizan la ignorancia, y más allá de la ignorancia, la desesperanza de la gente, la desesperación, que ya la gente va a todo, y si le dicen a uno algo mágico, y que la responsabilidad, también algo que hemos hablado aquí mucho,
que carece, que padece el mexicano de la responsabilidad no es tuya, es del universo, es de Dios, es de tu abuelita que no te dio un beso hace 1000 años, termina uno creyendo, sí, cierto, la responsabilidad no está en mí. Y hay que recordar que digamos, la cura, entre paréntesis, entre comillas, de la psicología en la terapia es hacerse responsable de las conductas que tiene uno a pesar de haber pasado las circunstancias que uno ha pasado. ¿Sí se puede llegar a eso? Sí se puede llegar a eso. ¿Se necesita una terapia larguísima? No. Hay terapias que trabajan aromas, hay terapias que trabajan focalización, hay terapias que trabajan sobre decretos, pero todas ellas, las serias, trabajan sobre la responsabilidad del ser humano que tiene sobre su propio destino. Pero estamos en un momento mágico, en un momento de búsqueda del placer inmediato, de que los problemas no son de uno, que el gobierno tiene el problema, es la causa. Entonces terminamos por caer, se hace un gancho muy padre y muy dramático de mis necesidades con gente que utiliza cínicamente y perversamente ciertas terapias para agarrarse y enriquecerse y en realidad no fanatizar, incluso no ayudando a la gente a salir adelante, ¿no? Y también tener cuidado en la utilización de la palabra terapia, ¿no? Porque, digo, hay una terapia profesional la que ofrecen ustedes, los profesionales de la psicología, pero hay quienes hablan, por ejemplo, de otro tipo de terapias que te dicen que te van a aliviar y, bueno, podrían ser como una especie de sucedáneos o podrían ser algunas cuestiones que pues por el momento te pueden ayudar un poco a aliviar, es decir, a ser más liviano por lo que estás pasando, pero no que vaya a representar necesariamente una curación. Y te pongo el ejemplo que me preguntaban, oye, ¿y de veras la aromaterapia? Porque a mí me gusta traer una flor de jazmín, sí, me encanta olerla. Y me dice, ¿y de veras con esa aromaterapia te sientes a todo dar? No, es que esto no te va a aliviar, más bien no te va a sanar, sí, te va a aliviar, te va a hacer más liviano en el momento, ¿sí? Te da, digamos, una satisfacción momentánea, sí, huele bonito, huele rico, pero no te va a sanar, ¿verdad? Para acabar pronto. Sí, claro, se trabaja mucho sobre los síntomas y ahí, tiene una explicación fisiológica, ¿no? Ciertos aromas estimulan los sentidos y hacen que uno entre en un estado más de relajación. Sí. La meditación, el yoga, sí son sistemas importantes y probados. Pero no te los venden como terapias, perdóname. ¿Qué? Ni la meditación ni el yoga. Bueno, como métodos alternativos para sanar. No te lo plantean así. Es una práctica donde tú vas a ir descubriendo cosas de ti y a lo mejor ese descubrir cosas de ti a través de las asanas o a través de la meditación, pues te va conectando más contigo. Pero sí, por ejemplo, la terapia de Los Ángeles sí te la venden como terapia. Hay un montón de terapias que el tarot terapéutico, por ejemplo, pues sí, que esas sí te las dicen, son terapias. Otros son prácticas. Bueno, lo que pasa es que te llevan al objetivo terapéutico. Pero también depende de quién, ¿no? Porque si tú vas a un centro de yoga serio, pues obviamente no te lo van a vender como una terapia. Nadie te lo puede vender nadie te lo puede vender como una terapia, porque no es terapia. Nadie. No, es que no lo es, pero sí hay quien te lo ofrece como terapia. Yo no he visto a nadie. Yo sí he visto que te dicen en el yoga vas a encontrar que la práctica del yoga es terapia. No he visto a nadie. Bueno, lo que pasa es que hay gente seria, ¿no? Sí, como en todo. Exacto. O sea, hay gente seria que sí maneja esto como realmente debe ser, pero hay gente que sí agarra. Exacto. Lo de los aromas parece que es fisiológicamente válido, claro, pero no estamos hablando de algo que lo lleve a tomar conciencia. Es que habría que revisar el término de terapia hasta su profundidad. Es que yo creo que cuando la gente hace conciencia y puedes cambiar, ya es un método terapéutico. Ahí está. Sí, cuando la gente hace conciencia. Pero ¿dónde mides el nivel de conciencia? No, en los actos. O sea, yo puedo tener conciencia, hay que entender también que hay un parámetro de salud, ¿no? Que lo dicta el DSM-5, queramos o no. Yo puedo ser muy consciente. ¿Qué es eso, perdón?
Es un manual de enfermedades psiquiátricas, enfermedades mentales, correcto, que está avalado por una asociación, se juntan los psiquiatras, digámoslo así, coloquialmente más fregones y determinan cuáles son las enfermedades, cuáles son los parámetros. Entonces, yo puedo ser muy consciente que soy un asesino serial. Soy consciente de mi responsabilidad, pero no tengo empatía. O sea, sí soy consciente de mí, pero tengo ciertas conductas que dañan al otro y estamos hablando de patología. Yo sí creo que tenemos que ser muy serios en esto y sobre todo pensar en la gente que va a atenderse o a buscar terapia, que busque la certificación de la persona o que busque el currículum o la experiencia de la persona con la que va, porque cuando ya va uno desesperado, muy deprimido, muy ansioso, a mí me resulta increíble que hay gente que tiene ansiedad y va y se embarra quién sabe qué cosas en la cabeza. A lo mejor le puede ayudar, pero no va a ser terapéutico. La ansiedad es un problema psicológico, psiquiátrico actual que afecta muchísimo. A lo mejor va a haber ciertas técnicas, ¿no? La meditación, el yoga va a ayudar, pero no va a sanar la parte ansiosa. Ahí hay que tomar conciencia, ¿no? Entonces ahí creo yo, recordando el día de ayer que se celebra la psicología o el Día del Psicólogo, sí tratar también de entender que para cambiar profundamente no hay mejor método que una psicoterapia hecha por un psiquiatra o un psicólogo. Pues sí, bueno, por lo menos desde el método científico, ¿no? Desde el método científico. Un tratamiento, en la teoría, es un proceso que se lleva a cabo para alcanzar la esencia de algo. ¿Estarías de acuerdo? Sí, sí. Finalmente la psicoterapia es un proceso. Bueno, entonces, a partir de ahí, existen múltiples tipos de terapia. Sí. Por ejemplo, la ocupacional. Sí. Sí. Pero es sintomática, o sea, es mal síntoma. Bueno, por eso, pero eso no es terapia. Sí, lo que pasa es que vamos también a la calidad. O sea, yo puedo, yo puedo hacer ejercicio y caminar, ¿no? O sea, y me va a servir, pero no va a ser como hacer pesas y hacer un ejercicio más completo. Por ejemplo, las terapias que ofrecen los grupos de autoayuda, ¿son o no son terapias? Sí, claro, sintomáticas. Precisamente es la pregunta que hace Enedidia Alcántara. Dice, ¿qué opina el psicólogo de grupos como Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos y todos esos grupos de ayuda? No hay teoría ni grupo más preparado para manejar el alcoholismo que Alcohólicos Anónimos. Ajá. Sí, tendrá sus cosas, pero es el grupo más bueno que existe. Sí, bueno, ¿y la terapia con animales? ¿Qué me dices? ¿La equinoterapia, la delfinoterapia? Sintomática. Pero es terapia. Sí, claro, pero es sintomática. Sí. Sí, lo que pasa... Pero luego es la distorsión del concepto. No, porque luego vas a salir con otro síntoma. O sea, eso ya deja de ser terapéutico, nada más es terapéutico en síntoma. O sea, yo puedo... Alcohólicos Anónimos. Yo puedo dejar el alcohol, pero mi problema original y de fondo es la dependencia. Esa dependencia, el alcohol, la voy a cambiar por la dependencia a mi padrino, a mi pareja. No se me quitó la dependencia. Bueno, que es menos malo, ¿no? No. ¿Qué es menos malo? ¿El alcohol o sí, claro, o la dependencia al grupo? Pero es sintomático. O sea, es finalmente una terapia que sana ciertas cosas, entre comillas, pero no hay mejor terapia que hacer conciencia de fondo de lo que te está pasando. O sea, entonces, porque bueno, siempre cuando, y esto lo he escuchado yo siempre, cuando dejas un vicio, por decir algo, sí, pues vas a adoptar otro, ¿sí? Es decir, una dejas personalidad de fumar, adictiva. Exactamente. Dejas de fumar y vas a comer más, por decir algo. Sí. O dejas de consumir esto y vas a consumir otro. Es decir, vas a suplantar algo. Entonces, eso es lo que tú dices, terapia sintomática. Vas a aliviar de lo que estás en ese momento padeciendo, pero vas a adquirir otra. Lo vas ¿A eso te refieres? Sí, claro, lo vas a hacer más funcional. Ajá. Socialmente. Pero el problema, que ahí está la traba que yo creo que es bien peligrosa. Y la cuestión es sacar de raíz, es decir, que no dependas de nada. Exacto. Absolutamente. Finalmente somos seres humanos y somos interdependientes, pero no dependientes. Yo me puedo ser muy productivo, muy trabajador, pero al final del día me va a dar un infarto porque trabajo mucho. O sea, finalmente sí fue muy productivo 15 años, 20 años, pero no
logré cambiar verdaderamente y en profundidad lo que yo necesito hacer. En lo que yo creo que yo no estoy muy de acuerdo en tener terapias de 20 años, 15 años o 10 años. Digo, vamos a tener una personalidad a lo mejor muy sana, pero quebrados económicamente y aparte, oye, es como la terapia de Coppel, ¿no? O sea, 100 años después usted se graduó, pero pues ya no son los mismos tiempos. Ajá. Constelaciones familiares, ¿es o no es terapia? ¿Qué opinas? Sintomático. ¿Pero qué opinas de constelaciones? Sí, alivia ciertas cosas. Sobre todo te ayuda a entender tu construcción y tu historia, pero no termina por cambiar las cosas. Ok, pero no deja de ser terapia. Sintomática. Sí, por eso. Sí, es terapia. Sí. Pero no deja de ser terapia. Ajá. Bueno, va a ser terapia hasta correr. Correr es terapia. O sea, y ahí siento que estamos devaluando el término. No, es correr terapia. es ejercicio. No es terapia. No, correr es ejercicio. Es terapia porque te relaja. No, bueno, ya Tiene el efecto la generación terapéutico. de endorfinas ya es otra cosa. Exacto, es terapia. O sea, volvemos a lo mismo. Pues entonces, cocinar es terapia. Claro. O sea, lo que te da placer, todo es terapia. Lo que toma conciencia. Acuérdate que la psicoterapia es el elemento más importante que hay para tomar conciencia. Sí. O sea, yo lo que trato de decir es, sí hay un brinco de calidad yendo con un psicólogo a yendo con alguien diferente. No, eso que ni qué. Esa es psicoterapia. Eso que ni qué, sí. Pero lo otro es terapia. hasta correr es terapia. Hasta hacer el amor es terapia. No, Pues claro. No, ya ahí hay una distorsión tremenda. Es lo del que te concepto. digo, es terapia, es terapéutico. Lo No, que pues te haga entonces todo sentir- es terapia, pues. No, pero no psicoterapia. No, por eso. Pero no psicoterapia. Bueno, es que sí, también esto tiene mucho... ahí está la clave, psicoterapia. Sí, claro. Sí, porque mira, Claro. estrictamente, digo, si vamos a hablar de lo que es la definición de terapia propiamente dicho, bueno, pues está asociada a la rama de la medicina enfocada a enseñar a tratar diversas enfermedades y afrontar el tratamiento en sí mismo. Esa es la Es definición una de teórica. una de las definiciones, definiciones. sí. Pero entonces aquí tendríamos que hablar de lo que es el sentido estricto de la palabra y el sentido amplio. Sí. En el sentido amplio, pues darse un churro es una terapia, tomarse una cerveza es una terapia. ¿Por qué? Porque te va a aliviar el estrés del momento, ¿sí? Pero ya una psicoterapia, pues ahí ya entras al plano profesional, donde, como tú dices, se trata de arrancar de raíz el mal, no paliar un mal para adquirir otro. Sí, yo creo que necesitamos, era lo que decía al principio, necesitamos ante estas demandas de depresión, intentos de suicidio, adolescentes en crisis, adultos viviendo problemas de adolescentes, necesitamos ir al fondo y tratar de buscar lo que hay profundamente para lograr generar incluso programas de atención sociales que vayan a la profundidad y que no sean nada más como programas asistenciales. De ahí se me hace la gran importancia, volviendo al punto del Día del Psicólogo, necesitamos como psicólogos comprometernos no nada más a esa terapia uno a uno en el consultorio, que puede generar un enorme beneficio a una persona, pero necesitamos comprometernos más en los trabajos sociales, en cuestiones de prevención, que no tienen el brillo narcisista que puede tener un terapeuta que todo cura, entre comillas, pero necesitamos socialmente este involucramiento. Hablamos en algún momento de que los ciudadanos tenemos que dar ese brinco a una sociedad más participativa. Necesitamos hacer más labor social. Claro. En estrés postraumático, que es algo que nos pasa en el día a día, ¿no? Tenemos una generación después de la violencia vivida en La Laguna, de generación postraumática muy importante. Ahí se puede hacer un trabajo terapéutico importante para después llegar a una psicoterapia que pueda generar cambios profundos en la población. Creo que ahí es donde está la clave del compromiso como psicólogos que estamos aquí en La Laguna, la región que nos toca vivir, ¿no? Excelente. Muy bien. Toño, ¿algún punto de contacto? Sí, bueno, el Twitter, que les ha sido más fácil para la gente en Twitter, es @neuromiranda. Excelente. Gracias nuevamente.